Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro canal. Espero que estéis teniendo un día genial y si no, pues tranquilos, que hoy vamos a ponernos al día con una de las parejas, exparejas, más explosivas y queridas del mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, habéis leído bien. Hoy vamos a hablar de Demet, de Can, y de todo el drama, los rumores y las posibles verdades ocultas detrás de su relación. Agarraos que vienen curvas. Pero antes de empezar con todo el salseo, permitidme recordaros algo súper importante: si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el mundo del espectáculo turco tanto como a mí, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos, donde os traigo las últimas noticias, los chismorreos más jugosos y mis propias opiniones sobre todo lo que se cuece en el mundo de las celebrities turcas. Venga, un clic y os unís a esta gran familia. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir, la actriz turca que conquistó nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma arrollador, ha vuelto a ser el centro de atención. Y no precisamente por un nuevo proyecto televisivo, aunque de eso también hablaremos, sino por unas declaraciones que han hecho temblar los cimientos de su pasado amoroso con Can Yaman. ¿Os acordáis de ellos, verdad? La pareja que nos enamoró en Erkencikus, pájaro soñador, y que parecía destinada a vivir un cuento de hadas. Pues bien, ese cuento de hadas, como ya sabemos, no tuvo un final feliz. Y desde entonces las especulaciones y los rumores sobre qué fue lo que realmente pasó entre ellos no han cesado. Que si diferencias irreconciliables, que si celos profesionales, que si terceras personas. De todo se ha dicho. Pero ahora, Demet, en una entrevista reciente, ha dejado caer algunas perlitas que nos hacen pensar que la historia que conocíamos tenía muchas más capas de las que imaginábamos. Y es que, según sus palabras, la relación con Can no fue tan idílica como parecía. Al parecer, la presión mediática, las expectativas del público y las agendas de trabajo imposibles terminaron por desgastar un vínculo que, quizás, nunca fue tan fuerte como nos hicieron creer. Demet ha hablado de momentos de mucha tensión, de discusiones acaloradas y de una sensación constante de estar viviendo en un escaparate. Una situación que obviamente no es fácil de manejar para nadie, y menos aún para dos personas jóvenes y expuestas a la fama como ellos. Pero lo más interesante de todo es que Demet ha insinuado que Can tenía una forma de ser que no siempre era fácil de llevar. No ha querido entrar en detalles, pero ha dejado entrever que el actor tenía un carácter fuerte y una personalidad dominante que a veces chocaba con la suya. Una forma de ser que, según ella, contribuyó al deterioro de la relación. Ojo. No estoy diciendo que Demet esté culpando a Can de todo lo que pasó, pero sí que está dando a entender que él no era precisamente un santo en la relación. Y claro, estas declaraciones han generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Demet la apoyan incondicionalmente y la felicitan por su valentía al hablar abiertamente de un tema tan delicado. Pero los fans de Can, por supuesto, no están nada contentos y la acusan de estar intentando dañar la imagen del actor. Vamos, lo de siempre cuando se trata de este tipo de polémicas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Está Demet diciendo toda la verdad? ¿O está exagerando algunos aspectos para quedar mejor parada? Pues sinceramente creo que nunca sabremos la verdad absoluta. Al final, las relaciones son complicadas y cada uno tiene su propia versión de la historia. Pero sí que creo que las palabras de Demet nos dan una pista sobre lo que pudo haber pasado realmente entre ellos. Y es que si lo pensamos bien, la relación de Demet y Can fue desde el principio un auténtico torbellino mediático. Desde el momento en que se confirmó su romance, los medios de comunicación y los fans no les dejaron ni un segundo de respiro. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y comentada hasta la saciedad. Una presión que, sin duda, tuvo que ser muy difícil de soportar. Además, ambos estaban en un momento muy importante de sus carreras. Erkencikus les catapultó a la fama internacional y les convirtió en dos de los actores turcos más cotizados del momento. Una situación que obviamente generó mucha competencia y mucha envidia. Y es que, como suele pasar en el mundo del espectáculo, el éxito de uno a veces puede ser visto como una amenaza por el otro. Y si a todo esto le sumamos las diferencias de carácter, las agendas de trabajo imposibles y la presión mediática, pues el resultado es una bomba de relojería a punto de estallar. Y eso fue precisamente lo que pasó con la relación de Demet y Can. Una relación que, como os decía al principio, parecía un cuento de hadas,
pero que terminó siendo una auténtica pesadilla. Pero bueno, no todos son malas noticias. A pesar de todo el drama y la polémica, tanto Demet como Khan han sabido seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Demet, por ejemplo, está triunfando con sus nuevos proyectos televisivos y se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y Khan, por su parte, ha seguido trabajando duro y ha conseguido hacerse un nombre en el mundo del espectáculo internacional. De hecho, Khan está ahora mismo rodando una nueva serie en Italia, y parece estar muy feliz y realizado con su trabajo. Y Demet, como os decía, está a punto de estrenar una nueva serie en Turquía que promete ser todo un éxito. Así que a pesar de todo lo que pasó, ambos han sabido superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Y eso, al final, es lo más importante. Pero volviendo al tema principal del vídeo, ¿qué es lo que realmente oculta Demet sobre Khan? Pues, como os decía, creo que nunca sabremos la verdad absoluta. Pero sí que creo que sus palabras nos dan una pista sobre lo que pudo haber pasado realmente entre ellos. Una relación que, como ya hemos visto, no fue tan idílica como parecía. Y es que al final las relaciones son complicadas y cada uno tiene su propia versión de la historia. Pero sí que creo que es importante que Demet haya hablado abiertamente de un tema tan delicado. Porque al hacerlo está dando voz a muchas mujeres que han pasado por situaciones similares y está demostrando que no hay que tener miedo de hablar de las cosas que nos hacen daño. Así que bravo por Demet por su valentía y por su honestidad. Y bravo por Khan por seguir adelante con su vida y su carrera a pesar de todo. Y bravo por todos vosotros por seguirme y apoyarme en este canal. Porque sin vosotros, nada de esto sería posible. Y ahora, para ir terminando, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de las declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, hemos analizado los rumores y las especulaciones que han surgido a raíz de estas declaraciones, y hemos reflexionado sobre lo que pudo haber pasado realmente entre ellos. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Si ha sido así, no os olvidéis de dejarme vuestro like y de compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis de todo este drama? ¿Creéis que Demet está diciendo la verdad? ¿O pensáis que Khan tiene algo que decir al respecto? Me encantaría saber vuestra opinión. Y para terminar, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y podréis estar al día de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Venga, un clic y os unís a esta gran familia. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperad un momento. Que esto no ha terminado. Como buenas comadrejas del mundo del espectáculo, vamos a profundizar aún más en este culebrón. ¿Creíais que con las declaraciones de Demet era suficiente? Ni hablar. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible ángulo de esta historia que nos tiene a todos enganchados. Para empezar, vamos a hablar un poquito más de Erkenci-Kuş, esa serie que los unió y que los convirtió en la pareja del momento. La química entre Demet y Khan era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor de película. Los fans, locos de amor, no podían esperar a que su romance se confirmara en la vida real. Y para alegría de todos, así fue. La noticia de su relación hizo explotar las redes sociales. Todos los portales de noticias, revistas del corazón y programas de televisión se hicieron eco del romance del año. Pero claro, la euforia inicial pronto dio paso a la realidad. La vida de una pareja de actores famosos no es fácil. Constantemente asediados por los paparazzi, con agendas de trabajo infernales y con la presión constante de tener que mantener una imagen pública perfecta. Era inevitable que la relación se viera afectada. Y aquí es donde entran en juego los rumores. Que si Khan era celoso, que si Demet no soportaba el ego del actor, que si una tercera persona se interpuso entre ellos. La lista es interminable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, lo que sí sabemos con certeza es que la relación terminó de forma abrupta. De un día para otro, dejaron de seguirse en las redes sociales y no volvieron a aparecer juntos en público. El silencio fue ensordecedor.
Los fans desconsolados intentaban buscar respuestas por todos los medios. Pero ni Demet ni Can quisieron hablar del tema. Hasta ahora. Las declaraciones de Demet han roto ese silencio y han abierto la caja de Pandora. Al insinuar que Can tenía una forma de ser difícil de llevar, la actriz ha desatado una ola de especulaciones y críticas. Muchos fans de Can la acusan de querer lavar su imagen a costa de la del actor. Otros, sin embargo, la defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a contar su verdad. Y es que, como os decía antes, las relaciones son complicadas. Y más aún cuando se trata de dos personas famosas y expuestas a la presión mediática. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero solo ellos saben lo que realmente pasó entre cuatro paredes. ¿Pero qué opina Can de todo esto? Pues, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se mantiene en silencio, concentrado en su trabajo y alejado de la polémica. ¿Estará preparando una respuesta? ¿O preferirá dejar que el tema se enfríe? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, vamos a seguir analizando las declaraciones de Demet. ¿Qué quiso decir exactamente cuando habló de la personalidad dominante de Can? ¿Se refería a que el actor era controlador y posesivo? ¿O simplemente a que tenía un carácter fuerte y seguro de sí mismo? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos deducir es que la relación no era tan equilibrada como parecía. Al parecer Can llevaba la voz cantante y Demet se sentía un poco eclipsada por su personalidad. Y aquí es donde entra en juego el tema de los celos profesionales. Erkenci-Kuş catapultó a ambos a la fama, pero Can fue el que más provecho sacó de la serie. Su imagen se convirtió en un reclamo publicitario y recibió numerosas ofertas de trabajo. Demet, por su parte, también tuvo éxito, pero no al mismo nivel que Can. ¿Sintió Demet envidia del éxito de su pareja? ¿Le molestaba que Can acaparara toda la atención? Es posible. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz y es muy fácil caer en comparaciones y envidias. Pero también es importante recordar que Demet es una actriz muy talentosa y que ha sabido labrarse una carrera exitosa por méritos propios. No necesita la sombra de Can para brillar. De hecho, en los últimos años, Demet ha demostrado ser una de las actrices turcas más versátiles y solicitadas del momento. Y es que a pesar de todo el drama y la polémica, tanto Demet como Can han sabido seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Han aprendido de sus errores y han madurado como personas. Han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y de alcanzar sus metas. Y eso, al final, es lo más importante. No importa lo que haya pasado en el pasado. Lo importante es mirar hacia el futuro y seguir luchando por nuestros sueños. Así que bravo por Demet por su valentía y por su honestidad. Y bravo por Can por seguir adelante con su vida y su carrera a pesar de todo. Y bravo por todos vosotros por seguirme y apoyarme en este canal. Porque sin vosotros, nada de esto sería posible. Pero antes de despedirme, quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos demasiado con la vida de las celebrities y nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y es muy fácil juzgar desde fuera, sin conocer la realidad de lo que están viviendo. Por eso, os invito a ser más comprensivos y respetuosos con la vida privada de los famosos. No creamos todo lo que leemos y escuchamos en los medios de comunicación. Recordemos que al final, cada uno tiene su propia versión de la historia. Y ahora sí, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Si ha sido así, no os olvidéis de dejarme vuestro like y de compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis de todo este drama? ¿Creéis que Demet está diciendo la verdad? ¿O pensáis que Can tiene algo que decir al respecto? Me encantaría saber vuestra opinión. Y para terminar, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y podréis estar al día de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Venga, un clic y os unís a esta gran familia. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no olvidéis, la vida es un culebrón, así que disfrutadla.